Bienvenido al podcast, Oscar. Hola, hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, Oscar, nosotros nos conocemos ya desde hace año y medio, 2 años. Creo que entraste en la segunda edición de De Libertad la segunda Inmobiliaria edición, sí. Sí, y me hace especial ilusión tenerte porque pues eres un alumno bastante activo y que ha promovido pues muchas cosas dentro de Libertad Inmobiliaria. Yo creo que te tienen un cariño especial todos los compañeros y por eso me apetecía traerte porque creo que además tienes mucho que aportar. Ahora lo iremos viendo. sí, sí, no, la verdad es que yo sí siento ese cariño porque es verdad cuando enviaste la convocatoria, pues en el grupo casi todos me felicitaban, me decían que enhorabuena, que lo iba a hacer genial, muchísimos ánimos y la verdad es que eso, dentro de que yo soy muy nervioso, sí que me ha dado cierta tranquilidad el sentirme un poquito arropado por todos y el estar aquí pues con todos presentes, claro. Súper bien. Nada, has comentado un poco por encima que efectivamente este episodio, para los oyentes que nos escuchen, bueno, se me ha ocurrido un pequeño experimento y es invitar a todos los alumnos de todas las ediciones de Libertad Inmobiliaria a estar en directo en esta entrevista, en esta grabación, y de hecho luego nos quedaremos pues como otra hora a responder pues todas las dudas que tengan para pues eso, para acabar de entender tu trayectoria. Y si funciona bien y a los alumnos les gusta, que seguro que sí, seguramente sea algo que vayamos a hacer en otras entrevistas. Así que nada, Óscar, lo primero que te quiero preguntar es cómo se te ocurrió empezar a invertir en inmuebles, qué es lo que te motivó a invertir y, en definitiva, por qué o para qué inviertes en inmuebles. Pues la inversión en inmuebles surgió de una forma muy natural, porque yo tenía un piso de soltero y cuando nos mudamos mi pareja y yo y buscamos piso para ir y lo encontramos, pusimos ese inmueble en rentabilidad, lo pusimos en alquiler a través de Airbnb. Entonces fue algo que descubrimos por casualidad. Al tener ese inmueble en alquiler, pues vimos que se iban generando unos ingresos y vimos que estaba funcionando el negocio y tuvimos que hacer mucho esfuerzo mental y, y el motivo, pues principalmente al final es generar unos ingresos extras, el conseguir un poquito más de dinero, eso es como empezó. Es verdad que cuando la cosa ya funciona, empiezas a generar más dinero, pues ya sí te empiezas a plantear, pues bueno, y si conseguir la libertad o de cara a la jubilación, pues vamos a tener mucho patrimonio y si empiezas a pensar otras cosas más elevadas. Pero al principio el pensamiento era muy modesto, es simplemente generar un poquito de ingreso extra. Genial, Oscar. Y si te parece, vamos a hablar un poco sobre tu primera inversión. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde lo encontraste? ¿Viste muchos pisos antes de lanzarte? ¿Tenías ya algo de experiencia? ¿Cómo fue ese inicio? Pues la primera inversión no fue realmente una inversión, que era el piso de soltero que tenía en alquiler, y nosotros realmente donde aprendimos fue con el piso que compramos para vivir. Vimos más de 70 inmuebles. Era un piso para vivir, era una inversión importante y no queríamos dejar nada al azar. Y es donde aprendimos. Todo eso que aprendimos fue lo aprovechamos para una inversión que hicimos después, cuando ya vimos que el primer piso funcionaba a través de Airbnb, sí que hicimos esa segunda inversión aplicando todo lo que habíamos aprendido con el inmueble que compramos para vivir. Y Y esa inversión, Oscar, ¿cómo fue? Después de comprar vuestra vivienda, digamos, ese primer piso para invertir, ¿cómo lo encontrasteis y cómo fue ese proceso? sí, fue sencillo, ya teníamos mucho trabajo hecho porque todas las preguntas que haces cuando vas a ver un inmueble, eh, todo eso ya lo teníamos aprendido. Entonces fue muy sencillo, teníamos muy claro cuál era el precio de zona, el precio de mercado. Detectamos los chollos muy fácilmente, los precios que estaban por debajo de mercado. Y fue rápido, en cuanto lo vimos, fue una compra. Yo siempre digo que hay dos tipos de compras, las que negocias a la baja y las que compras en precio porque están ya en su precio. Esa fue una compra en precio. Se lo quedó nosotros, que fuimos las primeras personas que lo visitaron. Teníamos bajo el precio y nos lo quedamos.
y fue sencillo, ya tenía mucho trabajo adelantado. Genial, Oscar. Veo que hablas en plural y te quería preguntar por esto, cómo llevas la inversión con otra persona, en este caso con tu pareja, porque es algo que muchos oyentes y muchos alumnos pues me preguntan el cómo muchas veces convencer a una pareja que no está tan convencida de las bondades de la inversión inmobiliaria y bueno, no sé cómo lleváis esto y incluso qué consejos puedes dar a quien tenga, a quien tenga problemas para enganchar a un familiar, a un amigo o a su pareja para la inversión. A ver, en nuestro caso, los dos estamos convencidos de lo que estamos haciendo. No es tanto el convencer a la otra persona, más bien es el poner el inmueble que cada uno ve y el debatir si nos interesa, porque al final sí que tenemos diferentes puntos de vista. Entonces, sí que hay discusiones por decir, pues bueno, este inmueble no, este sí, esta reforma no, esta sí. El ver las cosas de dos puntos de vista al final nos genera, pues yo creo que mayor acierto, ¿no? El debatir las cosas, pero no tengo que convencerle de la inversión. En todo caso, le tengo que convencer del inmueble que yo quiero. Ahí sí que hay un debate, este no me es rentable, vamos a por otro que sea un poquito más rentable. Ahí sí que se genera un poquito de discusión sana, porque al final siempre se decide, se toma la mejor decisión. Súper bien, Oscar. Y profundizando en esos inicios, ¿qué problemas tuvisteis? ¿Qué miedos o qué incertidumbres? No, a ver, seguridad 100% nunca la tienes porque, bueno, a no ser que ya tengas muchísimos inmuebles y ya tengas muy claro todos los procesos y todo. Pero en las primeras inversiones siempre se tiene mucha inseguridad, pues bueno, este va a dar el rendimiento que yo espero, va a ir bien, no sé cómo va a funcionar el Airbnb, nos estamos alejando un poquito ya de la zona del centro, tendrá demanda, no tendrá, teníamos dudas sobre si iba a funcionar porque teníamos claro que el negocio que en ese momento queríamos era el de Airbnb, el alquiler vacacional, y teníamos dudas por la ubicación del piso. Pero sí teníamos claro que en el otro piso estaba funcionando y que podía funcionar. Tendríamos que encontrar el precio adecuado, el precio por noche adecuado, pero sí que teníamos claro que iba a funcionar el negocio del alquiler. Perfecto, sí, como dices, yo creo que la certeza absoluta nunca la tenemos y precisamente ese es un poco el juego, ¿no? El actuar a pesar de las dudas, pero actuar. Yo tengo una frase que me habéis oído decir muchas veces que es mejor hecho que perfecto y creo que se aplica también en la inversión inmobiliaria. Esa frase para iniciar es perfecta, para iniciarse, porque sí que es verdad que justo al principio, cuando te formas, cuando aprendes toda la rentabilidad, es cuando quieres la perfección. Y justo en ese momento es cuando más difícil es alcanzarla. Empieza, hazlo y busquen o intenta conseguir la perfección en la segunda, en la tercera, en sucesivas compras. Eso es. Y Oscar, ¿qué es lo que te gusta del mercado inmobiliario? ¿Por qué inmuebles y no fondos o bolsa o criptomonedas o no sé, otras inversiones? ¿Qué es lo que te hace sentir tener inversiones inmobiliarias? Sí, yo creo que con esto coincidimos la mayoría de los inversores, ¿no? Que inmobiliarios, que es que al final es un bien tangible, es algo que tú palpas, que en un momento dado puedes decidir si lo alquilas, si no lo alquilas, te puedes ir a vivir allí, si lo dejas a un familiar, es algo que palpas. Fondos, bolsa, es algo que está ahí, que tú lo tienes, ves los números en el banco, pero no lo palpas, no lo palpas. Me satisface más invertir en mobiliario, la verdad. Eso es, sí, yo añado otro punto y es que para mí las inversiones inmobiliarias tienen una ventaja sobre otras. Quizá más adelante, pues en otras inversiones también tengamos esta ventaja, pero a día de hoy, y en España por lo menos, para poder financiar, para poder apalancarnos, para poder usar esa deuda buena, ese dinero de los bancos para hacer crecer nuestro patrimonio, pues la forma más fácil, más directa y yo diría que casi la única es con inmuebles, ¿no? Creo que bien utilizada, pues la financiación, esa deuda buena,
puede ser la gasolina que necesitamos para crecer. Sí, no sabía si me vas a preguntar por el tema de la financiación después, pero es verdad que financiándote, si no te financias, te pierdes el roce, te pierdes una rentabilidad muy, muy importante que solamente tiene el inmobiliario y es un motivo más para financiarse, efectivamente. Si te parece, Oscar, como, bueno, tú evidentemente estás dentro del programa de libertad inmobiliaria y ahí explico más en detalle lo que es el roce, pero si puedes dar una pincelada de lo que es para el oyente que no se sitúe con esto. Es una rentabilidad, pero es referente al capital que tú pones, al capital invertido. Entonces, si no te financias, la rentabilidad bruta, la rentabilidad neta coincide con el roce, pero cuando te financias tienes que aportar menos capital porque parte te lo da el banco. Entonces, esa rentabilidad aumenta considerablemente cuando te presta dinero el banco. Eso es, si ponemos en una operación 10.000 euros y esa operación nos genera de cash flow, una vez pagadas las cuotas hipotecarias, pues nos genera, por ejemplo, 2.000 al año, pues esa rentabilidad que tenemos sería ese roce, esa rentabilidad sobre el dinero que hemos puesto, sería de un 20%. Vale, perfecto. Y Óscar, si alguien que nos escucha quiere invertir en su primer inmueble, ¿cuáles serían los pasos desde tu punto de vista? ¿Cuál es esa guía paso a paso explicada muy brevemente en un par de minutos? A nosotros lo que nos ha ido bien ha sido conocer mucho el mercado, la zona en la que nos hemos centrado para invertir. O sea, tener muy claro los precios de compra para detectar los buenos inmuebles. Luego, a partir de ahí, por supuesto, tienes que hacer muchas visitas porque también aprendes a hacer preguntas. Pues ya cuando visitas 4 o 5 inmuebles, pues ya te fijas nada más entrar en el cuadro de la luz si está cambiado o no. Y aquí es unas tablas y también a la hora de preguntar al comercial, pues ya tienes unas preguntas que son muy repetitivas y al final ya te las sabes de memoria, ya no tienes que ir con ningún checklist porque ya sabes qué preguntas tienes que hacerle. Esto se adquiere visitando muchos inmuebles. Eh, por lo menos, me parece que tú en el curso mencionabas 20, pues por lo menos 20 visitas hay que hacer. Y cuando ya conoces la zona en la que te focalizas, pues entonces ya tienes que empezar a lanzar ofertas. Yo sobre todo recomendaría a alguien que se inicie, formarse por supuesto, pero una vez te formes, es básico conocer la zona en la que inviertes realizando visitas. Sí, eso es. Me parece muy potente el concepto del checklist y sí que es algo que yo utilizo mucho en mi vida en general y en el curso en particular. De hecho, pues tenemos colgadas esas 20 preguntas para sistematizar un poco la inversión, que no sea, que no sea intuición, sino que siempre sigamos un paso a paso, un sistema y lo bueno es que pues eso se va retroalimentando y con el feedback de los alumnos, de hecho, animo a los alumnos que están ahora en la grabación en directo a que por el chat pues vayan poniendo nuevas preguntas que podemos hacer porque continuamente estamos actualizando el curso y actualizando esos checklists o esos modelos o esos contratos en su caso. Vale, te quería preguntar también, Óscar, ¿cuál dirías que ha sido vuestro mayor error? ¿Qué aprendisteis de él? O si quieres, dicho de otra forma, si pudieras volver atrás con todo lo que sabes, ¿qué cambiarías? Oh, muchas cosas. Hombre, si supiese todo lo que es ahora, a ver, por ejemplo, cuando compramos el inmueble para vivir, ese no estaba anunciado. Nos enseñaron el inmueble de al lado y no nos gustó. Y nos dijo el señor, bueno, si queréis tengo uno aquí justo en la puerta al lado, a ver si os gusta, que no lo tengo publicado y a ver si os gusta. Y ese fue el que nos cuadró. Pues si pudiésemos volver atrás, hubiésemos comprado los dos inmuebles, porque estaban los dos muy bien de precio. Y si pudiese volver atrás, en el inmueble para vivir, no me hubiese gastado 50.000 euros, que es mucho dinero para una reforma, es muchísimo dinero. Me hubiese gastado, pues, una reforma integral por 20.000, 30.000, pues te puede dar. Entonces, sí que es verdad que haces muchas cosas con una idea, va a ser la casa de tu vida, inviertes mucho dinero
y luego si pudiese volver atrás, pues a lo mejor haría una inversión más haría una compra más para inversión que para vivir. Y ese yo creo que ha sido, y bueno, y otro error importante que yo lo comento en el blog, que es un inmueble, si me permites, un inmueble que estaba para pendiente de un cambio de cédula, un cambio de uso. Estaba pendiente de la cédula de habitabilidad. Y nos dijeron, en 2 meses lo tenemos listo, firmamos arras y luego, en el caso de que se alargue, hacemos ampliaciones y listo. Pero esto está en 2 meses. Y eso fue, al final, un año de espera, que luego tuvo artículo 24, 28 y ese inmueble pues no se llegó a firmar. Y eso sí que tiene moraleja, porque al final la moraleja es que no siempre compensa esperar a un inmueble aunque te den cierta rebaja, porque ese inmueble está muy bien de precio, a nosotros nos compensaba esperar un poquito, pero claro, esperar un año, en ese año has perdido mucho dinero de alquiler. Entonces a veces, pues bueno, compra en precio, ponlo en alquiler y posiblemente cuando pase un año ya ha generado todo ese descuento que te habían dado inicialmente. Muy interesante este concepto del coste de oportunidad que, de hecho, en el curso tengo un pequeño Excel, un simulador para calcular, oye, en función de lo que pensemos que pueden hacer los precios, incluso aunque pensemos que van a caer, cuidado porque a lo mejor nos conviene comprar porque efectivamente, además, si compramos con alta rentabilidad como intentamos y como solemos conseguir, pues tiene que caer bastante el mercado como para no compensar ese rendimiento que generamos en un año. Por cierto, otro tema que comentas del artículo 28, nada, comentar un poco al oyente que esto desaparece ahora estamos grabando esto a principios de septiembre de 2021 y va a desaparecer ya, por lo tanto va a ser, por un lado, un problema menos para nosotros como inversores, pero también creo que vamos a tener un poquito menos de oportunidad. A veces esos pisos eran una oportunidad porque el comprador típico pues le echaba un poco para atrás y a lo mejor nosotros como inversores pues podíamos conseguir una rebaja importante precisamente por eso. Sí, pero bueno, también luego eran muy difíciles de financiar esos inmuebles. Eso es. Genial. Te quiero preguntar, Oscar, ¿cuál dirías que es tu modelo, tu piso modelo, tu modelo de negocio, por así decirlo? También que nos digas en qué, pues, por qué zonas inviertes, qué tipo de piso es, qué importes más o menos, de qué tamaño, si está reformado o no, y también a qué perfil de inquilino te diriges. Sí, pues mira, nuestro piso tipo más bien es el piso en el que invertimos, pero estamos abiertos, ¿eh? No tenemos ninguna fórmula mágica, pero son pisos de 1 y 2 habitaciones. No tenemos piso de 3, pero no por nada, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema con los pisos de 3 habitaciones. Simplemente es que o se han ido de precio o estos los hemos encontrado más baratos, al final nos han cuadrado más. Y no tenemos piso de 3 habitaciones, pero ya te digo que no por nada. Eh, no tenemos ni bajos ni últimas plantas. Los bajos no nos gustan especialmente, pero fíjate que últimas plantas que no nos gustan, el último piso que hemos comprado es su última planta. Quiere decir que al final todo es ponerlo, aunque nosotros tenemos muy claro lo que queremos, pero sí estamos muy abiertos a si los números cuadran de otra forma, pues mira, que nos estamos equivocando y que esta inversión hay que hacerla de esta forma. Y cambiamos totalmente, invertimos a lo mejor en algún piso que salga un poco de lo que teníamos pensado inicialmente. ¿Y qué era lo otro? Sí, no, yo te preguntaba también a nivel de importes y por qué zonas, también Importes. decir que inviertes en Madrid, etcétera. Invierto en Madrid. Los importes normalmente son 100.000 euros máximo. Uno lo tuvimos de 105 y luego otro de 80, por ahí, entre esos importes. Es difícil comprar inmuebles baratos en Madrid, incluso yéndose a zonas muy rentables, bajar de 80.000 euros es difícil, es difícil. Y me muevo, fíjate, bueno, poniendo que invierto en Madrid, me muevo por barrios que no son los típicos donde más rentabilidad se podría obtener, que serían a lo mejor Villaverde o Vallecas.
Yo veo otros barrios tipo Carabanchel, Usera e incluso Arganzuela. Son barrios medios. Las rentabilidades pueden ser también buenas, pueden ser buenas. Y sí que a nosotros nos da tranquilidad estos barrios y estos inmuebles en los que invertimos más que si invirtiésemos en Villaverde o en Vallecas. Sí, a mí me parece súper bien y de hecho, vamos, para mí es, es un pequeño orgullo como formador, digamos, el que pues cada uno pues vaya, no, no adopte mi método tal cual sin cuestionarse, sin cuestionárselo, sino que pues en tu caso yo creo que vas a pisos un poquito mejores, un poquito más caros, seguramente con algo menos de rentabilidad, pero eso está genial porque tú te sientes cómodo y al final esa es la clave para que sigas invirtiendo, que tú puedas dormir por la noche, digamos, al final, bueno, el concepto de rentabilidad-riesgo está ahí y por eso, vamos, yo te felicito y me encanta que, pues eso, que penséis por vosotros mismos. Yo creo que tú ya lo hacías, por supuesto, antes de conocerme, pero extiendo un poco esta idea a todos los alumnos que piensan a raíz de hacer el curso si quieren este modelo o prefieren adaptarlo. Y ojo, también hay alumnos que hacen lo contrario, que se van a pisos pues más arriesgados y consiguen unas rentabilidades buenísimas y vamos, de alguna manera se da esto de que el alumno supera al maestro, ¿no? Sí, sí, no, hay inmuebles hay de muchos tipos y cada uno tiene su nivel de riesgo y al final es el inversor el que tiene que tomar la decisión de en qué inmueble invertir. Y yo digo que mientras te cuadren los números y te va a valer ese inmueble y no tienes por qué irte a las zonas más rentables buscando el 8, el 9 de rentabilidad. A lo mejor puedes conformarte con uno que te dé 7,80, que no llegue ni siquiera al 8 bruto de rentabilidad, pero que a ti te haga sentirte a gusto, tranquilo, es que vas a poder incluso elegir un poco el perfil de inquilino, a veces es muy importante y hay ciertos barrios o ciertas zonas que no es posible. Entonces eso sí nos da a nosotros tranquilidad. Igual que te digo que nosotros con la deuda no tenemos ningún problema para dormir, nosotros si tuviésemos un inmueble en a lo mejor una zona conflictiva no estaríamos a gusto a día de hoy. A día de hoy. Genial. De todas formas, aclarar un poco que al final todo es relativo y lo que a uno le parece conflictivo, a otro no. Este es uno de los puntos que yo más problemas tengo para, para explicar porque no puedo, no es algo que podamos cuantificar. Al final no deja de ser algo relativo y que cada uno tiene su punto de vista. Sí, decir, a ver, sería injusto decir que Villaverde o que Vallecas son barrios problemáticos. Estamos hablando de barrios también que son más grandes que muchas capitales de España en cuanto a población. Entonces, dentro de cada barrio de estos también tienen zonas mejores y zonas peores. Y en Villaverde se consiguen rentabilidades buenísimas y tampoco son zonas de riesgos, pero luego, aparte del riesgo que pueda tener un barrio, está el riesgo que tú estás dispuesto a asumir. Son dos riesgos diferentes. Entonces, nosotros sí que tenemos un perfil más conservador. No es tanto problema del barrio, sino más nuestro perfil de inversor. Muy bien. Y Oscar, si te quieres mojar, ¿cuáles están siendo tus resultados en términos económicos? En realidad lo que quieras compartir, tanto a nivel de porcentaje de rentabilidad o de euros al mes, de ingreso o de cash flow, lo que quieras compartir será bienvenido. Sí, bueno, en Madrid yo creo que es necesario menos inmuebles para conseguir más, igual de cash flow o más que en otras capitales, porque aquí los alquileres están un Totalmente. poquito más caros. Entonces, nosotros actualmente ingresamos 3.000 euros brutos, Muy bien. y para nosotros es bastante. Y de esos 3.000 casi todos se van en pagos de hipoteca. Al final, entre pagos de hipoteca y, por darte cifras concretas, entre pagos de hipoteca y el resto de gastos, comunidad civil, aproximadamente es un 45% de los ingresos. Entonces, es una nómina
un poquito más que una nómina para nosotros, neta. Entonces sí que nos supone mucho ingreso para nosotros. Nosotros tenemos salarios medios españoles, te quiero decir que no somos, nos cuesta mucho comprar un piso, que no es que yo salga y tengo el dinero y tacatá, nos cuesta mucho. Y estos son unos ingresos muchos. Para nosotros es mucho dinero Muy esto bien. y nos da mucha tranquilidad. Es decir, Óscar, si no he entendido mal, de los 3.000 euros, más o menos la mitad sería cash flow una vez que pagáis las cuotas Eso es, eso es. y Cuotas los gastos. hipotecarias y los gastos, sí, que bueno, tienen también bastantes gastos al final. Sí, Sí, como tenemos, dices, os está generando una nómina sin sí, necesidad de trabajar. eso es. Sí, nos deja una nómina y esto para nosotros sí es mucho dinero porque nosotros tampoco tenemos sueldos elevados. Entonces, el tener 1.500 euros netos extras sí supone mucho. Intentamos siempre que la letra suponga la mitad del alquiler o menos, porque es el margen que tenemos en el caso de que los precios del alquiler caigan para, para no tener que aportar nosotros dinero para pagar la letra, porque eso sería un desastre, tener que aportar dinero para pagar al banco multiplicado por el número de inmuebles que tienes. Sería un desastre. Entonces sí que lo buscamos que tengan bastante margen. Muy bien. Y Óscar, la pregunta es obligada, tú que has pasado por Libertad Inmobiliaria y conoces lo que hay dentro, la comunidad que se forma alrededor del curso. La pregunta, Óscar, es, bueno, antes y después de Libertad Inmobiliaria, ¿qué dirías que te ha aportado? ¿Qué beneficios le ves? ¿Qué has conseguido gracias a Libertad Inmobiliaria? Bueno, pues es que esto daría para un podcast entero. Muchísimo, muchísimo. Mira, desde cosas tan sencillas de decir como que antes no hacía la declaración de la renta y ahora hago la declaración de la renta, que se lo he aprendido en el curso, en la parte de fiscalidad. Luego la comunidad que he mencionado es alucinante. Muchísimos inversores, todos alineados, todos pensando de la misma forma, con muchísimo apoyo entre nosotros, muchísimos profesionales dentro de cada grupo, abogados, reformistas, en fin, que esto, además cuando tienes la misma visión del negocio, es algo que, no me has hecho la pregunta, pero es algo que no puedes hablar con amigos o familiares, que al final tienes que juntarte y hacer piña con gente que piense de la misma forma que tú. Entonces, esto también me lo ha dado Libertad Inmobiliaria. Súper bien, pues oye, muchas gracias Oscar por la parte que me toca. Y de hecho te quería preguntar un poco más por la dinámica pues, en tu caso del grupo de Madrid, que es uno de los más activos, que sé que es muy, sé que salen muchas sinergias y bueno, quiero que cuentes tú un poco esa negociación que en parte lideraste tú y que está sirviendo pues para dar beneficio a todos los alumnos de Libertad Inmobiliaria. Sí, bueno, a ver, hay que ser justos. Yo, digamos que lo inicié, pero los méritos se los tendría que llevar Julie. Julie es la que luego negoció con una empresa para gestión integral. Es una empresa que nos ofreció, bueno, hizo un Zoom con nosotros, nos explicó su modelo de negocio y nos ofreció una gestión integral de nuestros inmuebles con unas condiciones muy buenas y orientadas a volumen. A medida que aportásemos inmuebles, obtendríamos descuentos. Esto lo negoció Julie y la verdad es que mmm, muy contentos porque al final es una parte muy importante del negocio, una parte fundamental que se puede conseguir con este negocio es hacerlo pasivo. Y gracias a esta empresa, pues muchos alumnos lo estamos consiguiendo el hacerlo realmente pasivo. Y por muy poco, vamos, te sorprenderías porque es por muy poco dinero, muy poco dinero. Muy bien. Quería preguntarte, Óscar, precisamente por esto, por el tema de, bueno, delegar la gestión del el día a día de los alquileres, no solo poner el piso en alquiler, sino posteriormente pues que alguien te ayude con esa gestión y no ser tú el que reciba los WhatsApps o las llamadas. ¿Cómo afrontas tú esto y cómo lo ves? Pues fíjate, yo hace un año gestionábamos los inmuebles
nosotros y la declaración de la renta nos la hacían. Pues bueno, nos han venido dos paralelas, hemos tenido diversos problemas con Hacienda y ahora hemos cambiado totalmente. Ahora soy yo el que hace la declaración de la renta y la parte de la gestión, que en teoría es la más crítica, es la que he delegado. Al contrario de la mayoría de los inversores, porque lo normal es dedicarte a los pisos y la parte más farragosa, por decirlo así, delegarla. Pues nosotros ahora estamos invirtiendo la forma de actuar, la forma de hacer las cosas y la parte de delegar y la parte de la gestión la delegamos y tengo que decir que estamos mucho más tranquilos. Es verdad que con un inmueble o dos, pues dices, bueno, pues lo llevo porque al final es muy importante aprender también esta parte. Tú la explicas en el curso y es muy importante el saber gestionar los inquilinos, las incidencias, pero al final la foto final del inversor para mí es delegar y es conseguir hacer pasivo el negocio. Esa es la foto final. No es si antes, cuando tengas 3, cuando tengas 4, cuando tengas 10 inmuebles, no lo sé. Pero para mí a mí me parece fundamental en algún momento poder delegarlo. Me parece muy inteligente tu approach, digamos, tu forma de afrontar esto, porque efectivamente creo que controlar la fiscalidad y no tenemos que olvidar que aunque deleguemos esa parte, los responsables últimos de lo que declaramos somos nosotros. Entonces creo que debemos por lo menos conocer cómo funciona la fiscalidad para por lo menos poder auditar, digamos, a ese asesor fiscal que nos haga la declaración de la renta, pero yo coincido contigo en que si lo podemos hacer nosotros, que no es tan complejo una vez que tienes ciertas cosas claras, ciertos conceptos claros, y eso intento explicar también en el curso, pues fundamental que hagamos nosotros la declaración. Bien, seguimos, Óscar. Bueno, y de hecho esto que surgió de manera un poco espontánea en el grupo de Madrid de negociar en bloque para todos los alumnos de Libertad Inmobiliaria, que ya son muchos, bueno, lo estamos extendiendo y estamos profesionalizando un poco y estamos generando toda una lista o toda una red de beneficios para los alumnos dentro del programa avanzado de libertad inmobiliaria. Así que cualquier idea, cualquier sugerencia o alguien que quiera dar ese beneficio a los alumnos, que por favor nos escriba al correo porque siempre estamos buscando pues nuevos beneficios que dar al alumno. Yo no me quedo absolutamente nada, que no me ofrezcáis comisión, al revés, yo lo que quiero es que deis el máximo beneficio al alumno y para que sea, pues eso, una ayuda más o un beneficio más por pertenecer a Libertad Inmobiliaria. Has comentado antes por encima, Óscar, que, claro, es difícil hablar de inversión inmobiliaria, de que tienes pisos, de que inviertes, pues con tus familiares o con tus amigos. ¿Cómo ves tú esto y hasta qué punto pues te abres en un grupo como puede ser el de Madrid o el general de Libertad Inmobiliaria? Es complicadísimo. O sea, encontrar a gente que entienda el negocio que estás haciendo fuera del circuito de los inversores es muy complicado. Yo tengo amigos a los que les he intentado explicar cómo hago las cosas, les he animado. No entienden cómo puedo conseguir una segunda hipoteca. Eso ya les descuadra. No entienden cómo no me están llamando todos los días, cómo no se creen que en mantenimiento me gasto un 30% en el mantenimiento, que cómo no me están llamando todos los días los inquilinos diciendo se me ha roto la caldera, se me ha roto esto. Y es que esas cosas no pasan o pasan de vez en cuando, pero no pasan todos los días y no son capaces de comprenderlo. En estos canales que se crean a través de libertad inmobiliaria sí tiene esa facilidad para hablar y está directamente que no lo preguntas, o se preguntan de otra forma porque ya entiendes que ya has hecho un curso y ya sabes ciertas cosas, que es más fácil conseguir una segunda hipoteca, una tercera y las puedes encadenar y, se puede hacer escalar el negocio, algo que para gente pues, neófita
lo encuentra imposible. Genial, Oscar. Gracias por explicar un poco más cómo haces tú para hablar de estas cosas. Y con esta pregunta ya cierro un poco el spam hacia el curso, pero creo que es importante, creo realmente en el valor de la formación y de mi curso y por eso hablo de él tan claramente. Pero te quiero preguntar, Oscar, ¿para quién recomendarías Libertad Inmobiliaria y a quién no se lo recomendarías? ¿Quién debería hacerlo y quién no lo necesita o no debería hacerlo? A ver, está claro que cuanto más conocimientos tengas del tema inmobiliario, menos partido le vas a sacar, menos chicha le vas a sacar no a libertad inmobiliaria, a cualquier curso. Al final, la información gratuita que hay a día de hoy no tiene nada que ver con la que había hace 5 años. Tenemos tu podcast, pero hay más gente que tiene podcast y tiene más información en Internet. Entonces, hay una vía gratuita para tener cierto aprendizaje. Ahora bien, te cuento una cosa. Nosotros tuvimos un debate muy serio para hacer libertad inmobiliaria, porque, bueno, es un curso que cuesta un dinero, tal, y no se puede hacer Sí. alegremente o es un hobby. Entonces, para nosotros fue fundamental plantearnos si lo que estábamos haciendo tenía sentido y si queríamos que ese fuese, por decirlo así, nuestro futuro. Si nosotros queríamos vivir de inmuebles, entre comillas, ¿no? Pero si queríamos hacer un negocio real. Entonces, cuando nosotros respondimos a esa pregunta, nos respondimos a esa pregunta, después de hablar con tu equipo, claro, y dijimos, pues sí, pues nosotros queremos hacer de esto vivir. Pues teníamos claro que teníamos que entrar al 100% haciendo el curso. Teníamos que entrar al 100%, porque entrar y meter solamente la mitad de la pierna y comprar un solo inmueble, a ver qué tal, un tal, ya se verá, pues no. Teníamos que entrar al 100% y teníamos que hacer el curso para estar pues, lo más preparado posible, aunque luego hay que echarse al ruedo, por supuesto. Y sí que fue una decisión difícil de tomar y afortunadamente acertada. Muchas gracias, Oscar. Bueno, al hilo de esto, justo leía en el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill, que leía estos días, y dice una cosa, Napoleón Hill, que es que lo gratis no se valora, y habla precisamente él habla de las universidades a distancia, que como hay que pagar, evidentemente, por esos cursos, hace que sea mucho más probable que el alumno lo aproveche. Y creo que eso también pues puede ser un beneficio, digamos, oculto de las formaciones de pago. Pero bueno, con esto ya cerramos el paréntesis publicitario y vamos con más preguntas. Didi, Oscar, perdona, te has quedado ahí No, con... iba a finalizar yo el tema ese porque todavía quería decir algo más. Dile, dale, No, pues dale. no, pues precisamente había una cosa en una entrevista que le hice a inversor directivo, que es amigo tuyo, que también ha hecho el curso de libertad inmobiliaria, y le pregunté, y él me hizo un razonamiento también que yo comparto, que es que al final tú tienes que hacer el curso no como quien ve una serie de Netflix. Tienes que sentarte a hacerlo con libreta, con apuntes y trabajándotelo. Y esto es algo que es difícil de conseguir a lo mejor en algo que sea gratuito, porque lo ves, lo escuchas de fondo mientras vas conduciendo y no le prestas la mayor atención y es más un pasatiempo que algo tan importante como una inversión inmobiliaria. Entonces, hay que hacer el curso, si hay que pagarlo y hay que estar al 100%. Totalmente de acuerdo. Bien, Oscar, ¿y cuáles son tus objetivos o próximos pasos? ¿Tienes algún objetivo en la cabeza? El mío, si te sirve de referencia, es seguir comprando 2 pisos cada año. A ver, tú lo sabes, yo tenía un objetivo a principios de año que quería hacer una compra doble simultánea. Eso no lo conseguí. No lo conseguí. Bueno, se cayó un inmueble y al final no lo conseguí, solamente compré un inmueble. Y, y me he quedado con esa espinita. Y probablemente en el próximo año lo volveré a intentar. Ahora, de cara al final de año, sí que quiero comprar otro inmueble, pero no tengo un objetivo como tal de marcarme 2 inmuebles al año, tres, cuatro. No, al final, pues las compras surgen cuando surgen. Si compro uno, si compro dos, dos, y probablemente en diciembre o en enero
me marcaré a lo mejor algunos objetivos muy, muy generales de algo que quiero conseguir y si puedo lo consigo o si puedo lo intentaré conseguir. Genial, Oscar. Y vamos a ir cerrando ya la entrevista y antes de pasar a las tres preguntas finales que hago siempre, quiero preguntarte, has hablado un poco sobre tu blog, cuéntanos un poco más bueno, de qué hablas ahí y cuál es la dirección para que, bueno, lo enlazaré también en el episodio, pero si nos lo dices también, ahí lo tenemos. Bueno, el blog es comprarparaalquilar.com. Es un blog que nació a raíz de la pandemia y a raíz también un poco de realizar el curso. Y ahí pues intentaba contar de vez en cuando pues alguna experiencia personal, lo quise hacer muy en primera persona, contando cosas muy, muy personales. Y, y es verdad que luego surgió el tema de las entrevistas, que te hice una a ti y he hecho varias entrevistas que me han aportado muchísimo, porque siempre se aprende mucho escuchando a la gente que sabe. Y, y bueno, y el hotel, es verdad que ahora dispongo de menos tiempo, no se ha mencionado, no se tenía por qué mencionar, pero te lo digo yo, que ya lo sabes, tengo una bebé de 10 meses preciosa y es a la que le dedico muchísimo tiempo y en parte por eso también he estado optando por el modelo de delegar que hemos comentado antes, porque ahora la mayoría del tiempo libre se lo dedico a ella encantado. ¿Y, ¿y qué? ¿Qué te estaba diciendo? No, perfecto. Genial, Oscar. Y luego yo añado que no lo has comentado, que yo creo que no lo quieres comentar porque por tu humildad innata, pero también a raíz de Libertad Inmobiliaria tomaste la herramienta de rentabilidad que tengo en el curso y que vamos actualizando en Excel, esa calculadora de rentabilidad. Y como tú tienes conocimientos, pues la montaste en una aplicación que está en Android y la verdad es que es muy útil. Creo que se ha quedado un poco desactualizada con las nuevas versiones que he ido Sí, sacando de la herramienta totalmente. y evidentemente no recoge todo porque es una... El en- Excel es potentísimo, el Excel del curso es potentísimo y costaría mucho replicarlo en una aplicación, ¿eh? O sea, es potentísimo. Esta aplicación nació antes de Libertad Inmobiliaria, pero yo Ah, recuerdo con mucho cariño un Zoom que tuvimos tú y yo hablando de la aplicación, que no sé si te acordarás. sí, sí, sí. Pues yo recién empezaba Libertad Inmobiliaria. Pues me diste buenísimos consejos, es algo que te estaré eternamente agradecido. Mejoró la aplicación muchísimo y a raíz de ahí yo efectivamente para afinar cálculos y todo cogí la herramienta que me proporcionaste con tu permiso y mejoró la aplicación y en fin, contentísimo de tener esa aplicación que la está usando muchísima gente, está ayudando a mucha gente pues a no hacer inversiones a lo loco, a calcular un poquito su rentabilidad y al final aprender, aunque sea por una aplicación, pero aprender también. Súper bien, pues la enlazaremos también y bueno, en tu blog supongo que estará. Quien quiera tener una versión reducida y light de la herramienta de rentabilidad que tengo en el curso, pues ahí la tiene solo para Android, ¿verdad? Solo es para Android, sí. Perfecto. Muy bien, Oscar, pues vamos con las preguntas finales que suelo hacer. La primera de ellas es, ¿cuál es tu libro de inversión inmobiliaria favorito? Si se puede decir uno que no sea de inversión inmobiliaria, Sí, es verdad que lo suelo decir, pero hoy se me ha olvidado. ¿Cuál es el libro de inversión de inversión inmobiliaria? inmobiliaria yo es que no he salido de los clásicos. Es, Estoy todavía muy verde. He empezado a leer inversión inmobiliaria hace poco. vale, pues Entonces, estoy en los clásicos. libro en general, favorito. Pues mira, un libro que he regalado mucho, El juego de Ender. Es de ciencia ficción, pero es una ciencia ficción fácil de leer. Y yo se lo he dado a gente que no le gusta la ciencia ficción y le han encantado el libro. Ha habido una película, pero no veáis la película. Primero leéis el libro, por favor. Perfecto. El juego de Ender. Genial, lo enlazaremos también. La siguiente pregunta que suelo hacer es, ¿qué crees que diferencia a esos inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad muy baja? A ver, la constancia, por supuesto, y también influye mucho si te llevas algún palo en la primera inversión que haces. O sea, y te cuento una anécdota.
Mis padres tienen un inmueble, tienen un piso que alquilaron hace 30 años y le dejaron de pagar, se lo destrozaron, pues nunca lo han vuelto a alquilar. Entonces, a ellos no les digas que alquilen el inmueble, que van a obtener un alquiler, porque no quieren ni oír hablar de eso, porque han tenido esa mala experiencia. Y a cualquiera que nos pase, que nos den un revés en la primera inversión, pues a lo mejor decimos, pues esto no es mi negocio y nos vamos. Entonces hay que tener constancia y ese pelín de suerte para que la primera te salga bien. Cuando ya le coges un poco el gusto, incluso aunque te den algún palo, vas a saber, vas a aprender de ese error para intentar superarlo y seguir invirtiendo. Muy bien. Y por último, Oscar, ¿a quién se te ocurre que debería entrevistar en otro episodio? A ver, pues no sé si has hecho alguna entrevista a alguien con mucha experiencia, me refiero en cuanto a tiempo. Yo estoy pensando en un inversor que el 2008, la crisis de 2008, le pillase ya con mucha cantidad de inmuebles, con inmuebles en alquiler. Y me gustaría escuchar un poco pues, cómo lo pasó, qué hizo y cómo pasó esa crisis, cómo afectó al mercado del alquiler. Y me gustaría escuchar un poco ese perfil. Perfecto. Creo que, bueno, todavía no ha salido publicada, pero en breve saldrá una entrevista donde precisamente entrevista a un inversor en la que muestra pues cuáles han sido sus errores o aprendizajes precisamente de problemas que surgieron a raíz de la crisis de 2007, 2008, 2009. Así que espero satisfacer un poco tu propuesta, pero por supuesto encantado de volver a hacer una entrevista a alguien que tenga mucha experiencia y que nos pueda hablar de esa parte negativa que evidentemente también está, tiene su riesgo. Perfecto. Bueno, Oscar, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por prestarte a la entrevista. Creo que tu experiencia pues ayuda a mucha gente y como te digo, dentro de los grupos de libertad inmobiliaria te tienen o te tenemos mucho cariño, así que pues eso, para mí era especial tenerte hoy. Y ahora, como hemos dicho, pues nos quedamos nosotros con todos los alumnos que han estado ahora en directo y también colgaremos esta ronda esta hora que viene ahora de preguntas contigo y conmigo, la colgaremos también para todos los alumnos que no puedan estar en directo para que lo tengan y por supuesto puedan escuchar la entrevista que esta creo que saldrá, no sé si en octubre o en noviembre, pues evidentemente que la puedan escuchar mucho antes. Así que vamos a por ello, Oscar. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias.